Y se viene un emocionante episodio más de su nueva temporada número 2 de Refrescate. Estamos con Raúl Álvarez, el Barbas, que nos dice... No sé, mano. ¿Qué onda, muchachos? Yo soy Jaris Domínguez. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es, ya saben, Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y regresamos con un nuevo capítulo, un nuevo interesante capítulo. Este está bien interesante, mucha. Sí, es decir, nosotros dijimos que le íbamos a echar salita, le íbamos a echar piconcito, le íbamos a echar así en un este poquito capítulo Jaris va a terminar diciendo ¡consumado es! Entonces decidimos que ya eran muchos. Es decir, los dos primeros episodios de la temporada 2 han estado buenos, pero no han sido lo que ofrecimos. Lo que ofrecimos fueron temas un poquito más directos. Fuertes. Y pues es hora de esos temas. No, yo digo que no fuertes, yo digo que más directos, algo más... Más al hueso. No tampoco tan al hueso, algo ¿Al hueso? más... Va, Eso al fue el hueso. Caldo, Va, de hueso, hueso. Un caldo de hueso. Oh. Va. Pero sí, esperemos que este tema solo va... Bueno, ¿saben qué? Hagamos lo correcto. Empecemos con el resumen de la semana pasada antes de pasarnos al tema de esta semana. No hemos empezado todavía con el tema. Yo pensé que les poner... agradecemos por venir una semana más a Refrescate. Ya sea nos están escuchando en YouTube, ya sea nos están escuchando en SoundCloud, ya sea nos estén escuchando en iTunes, ya sea pasó un carro así escuchando Refrescate y lo escuchaste por la ventana y dijiste, oh, este programa suena bien. Bueno, te agradecemos por estar escuchando este programa el día de hoy. Y pues empezamos con el resumen refrescante, como decía Pete. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada, Raúl? No me acuerdo. El tema de la semana pasada fue Cristianos versus el tiempo de Dios. Y pues agradecemos a las personas que nos hayan comentado. Ahí estábamos leyendo unos 3 comentarios en nuestra plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. El primero es de Nicole Jumique. Ah, qué cool. Que Hola, nos escribe desde Escuintla y nos dice: gracias por bendecir tanto mi vida. Y yo creo que el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. Así te desvíes, eso ya está en su plan. Oh. Ella cree que aunque uno se desvíe, eso ya está dentro del plan de Dios. Yo ya sabía que uno se iba a desviar. Y es que ese es el rollo, o sea, ¿cómo saberlo? Yo creo, yo no estoy de acuerdo, yo no creo. Es que yo he escuchado que nosotros no estamos para entender a Dios. Es que exacto, ¿quién puede entender a Dios? Miren, yo creo en el libre albedrío y yo creo en eso también. Entonces yo creo que Dios no... nosotros no tenemos... ¿Qué fue eso? No sé, ¿no? Creo que nosotros si no tuviéramos decisión en nuestra vida sería así, es decir, nosotros cometemos un error, pero Dios ya sabía que íbamos a cometer ese error, entonces, ¿de veras estamos cometiendo un error? ¿O ya estaba escrito? ¿Me entienden? Pero a Dios no creo que se pero le salga nada de la manga. yo digo que tal vez sí ya lo sabe, pero él deja que nosotros seamos. Porque si él interrumpiera, entonces creo que seríamos como unas maquinitas. No existiría tal vez el libre albedrío, probablemente. Exacto. Sí, pero yo no creo que todos los errores que cometemos Dios está así como que, igual está siguiendo mi plan, no. Creo que a veces nos desviamos del plan de Dios, realmente. Sí. Carlos Linares le tira una a usted, Raúl, y dice: creo que lo de una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios es solo un dicho entre iglesias, pero no está en la Biblia. Pues no sé, la verdad, no sé si está en la Biblia o no. Me dejó pensando, mano. Ok, ahí lo investiga y ahí... Sí, mano, me dejaste pensando, mano. Sí, porque usted lo mencionó como que está en la Biblia, en ese versículo dijo. Pero okay, voy a revisar de una vez. Gracias, Carlos Linares, por estarnos dejando mal. Y finalmente Noemí Rosales nos escribe y nos dice: hola chicos, bueno, yo sí creo en el tiempo de Dios, el cual es perfecto. Lo único es que como eres humano, queremos que las cosas ocurran en el instante que nosotros queremos y muchas veces aceleramos este proceso que Dios tiene y es cuando nos equivocamos y nos vamos de cara. Dios, como nuestro Padre, siempre va a estar al lado nuestro, pero como hijos somos necios. Eso me gusta. Sí, me parece. Porque es más un papel padre e hijo, pues. O sea, siempre va a estar, aunque nosotros la zurremos, pero siempre va a estar ahí con Tiene nosotros. toda la razón. Sí. Es un dicho. No existe en la Biblia. Ok, gracias, Carlos. Gracias, mano. Por corregirnos. Ustedes también están bienvenidos a corregirnos cuando sea necesario. Sí. Nosotros nos equivocamos a cada rato, créannos. Yo creo que a pesar de que esa fue la que nos corrigieron, estoy seguro que hay como 20 que nos pueden corregir por episodio. Entonces... Pero, sí, buenos comentarios.
Sí, entonces gracias El de por Noemí, escribirnos. el de Noemí me pareció uno de los mejores comentarios. Sí, yo creo que cayó exactamente en el punto que nosotros caímos la semana pasada. Sí, también. Sí, entonces, sí, gracias Noemí por tu aportación. Y saben nos parece que yo también, porque obviamente uno escucha Refréscate también, ¿verdad? Ajá, uno refresca. Se autorrefresca. Pero me ponía a pensar también qué pasa con los riesgos que uno quiere tomar. O sea, las decisiones de querer arriesgarse a algo nuevo, las decisiones de querer arriesgarse a algo que probablemente uno sabe que la puede canturrear, pero igual se arriesga. Sí, a veces eso sí está en el plan de Dios. Creo que uno tiene que aprender a escuchar a Dios, y esa es la clave. Y creo que lo hablamos la semana pasada y se lo repetimos. Creo que lo base para saber los tiempos de Dios es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasa si, supóngase, yo me gusta una chava? Y digo, si no me arriesgo a preguntarle, nunca voy a saber qué va a decir. Exacto, sí. Sí. Siempre estarán dentro de los planes. Sí, Bueno. tal vez. No podemos saberlo. Si no sabemos escuchar a Dios, no podemos saberlo. Si sabemos escuchar a Dios, sí podemos saberlo. Entonces, muchachos, les agradecemos a todos los que comentaron. Ya saben, hacemos esto al principio de todos los episodios. Coméntenos igual sobre el episodio de esta semana, que creo que van a haber muchos comentarios sobre el episodio de esta semana. Esperemos que sí. Coméntenos, díganos, corríjannos, felicítennos, aléguennos, ódiennos. Pero compartan para que nos odien, compartan para que nos aman, pero interactúen. Amamos su interacción y gracias por estos comentarios. Gracias a Nicole, a Carlos y a Noemí. Cool. Ok, vamos Antes de iniciar con esto, no es una advertencia, porque no quiero que suene lo típico de decir así, hay un límite de edad para poder escuchar esto. Por ejemplo, mamita, sé que vas a escuchar este episodio, entonces discúlpame si te incomodo, pero pues ya crecí. Ajá. Pero soy grande. este episodio no le vamos a poner restricción de edad, sino solo mucha madurez al momento de escucharlo. Por Y, o sea, cada quien va a tener su opinión, van a haber personas que van a tal vez no estar de acuerdo con nosotros, otras van a decir, uy, ¿qué les pasa a estos muchachos porque están hablando de esto? Uy, acabo de decir Pero, vagina. sí, o sea, tenemos que aprender a no sé, a soltar esos tabús, a quitarnos soltar esos tabús porque, miren, esto es lo interesante de este tema, si ya lo vieron en el nombre, el tema de hoy es cristianos versus sexualidad, parte 1, porque esta va a ser la parte 1, y parte 1 siempre tenemos que comenzar con la base, que es la virginidad. Entonces, no sabía que había parte 1, pero bueno, Yo tampoco, buena pero onda. ustedes sigan el rollo, hombre. Usted diga que sí, hombre. Usted dígale que sí, hombre. Está bien, Harris. pero Parte ¿les uno. parece? ¿Estamos de acuerdo? Yo por eso me quedé así, solo viéndolo así. Se los comparten, ¿eh? ¿Están de acuerdo, verdad? Porque Ya lo dije. Está bien, Ok. está bien. Ok, miren, tenemos que empezar en el principio de todo y creo que la virginidad, la sexualidad es algo muy interesante por esto. Nuestra generación, nosotros somos casi que los más viejos, pero al final de cuentas somos millennials. Sí. Ajá. Es interesante porque la sexualidad de los millennials o nuestra manera de ver la sexualidad es muy diferente a las generaciones pasadas. Ujú. Demasiado. Realmente, para nosotros los millennials, la sexualidad ya no es un tabú. Lo tenemos que mantener tabú por nuestros padres, que son de otra generación, nuestros abuelos, que son de otra generación, Ujú. la gente adulta mayor que nosotros. Pero, es decir, la sexualidad es algo, es un secreto a voces. Nosotros empezamos a hablar de la sexualidad en quinto, sexto primaria y no dejamos de hablar de eso todos los días hasta no sé, Y más con los... Pero no se deja de hablar en grupos de amigos. en grupos de amigos. Es decir, nosotros no lo hablamos públicamente, no es lo primero que hablamos cuando conocemos a alguien. Ajá. Pero cuando tenemos un grupo de amigos, tanto hombres como mujeres, hoy en día uno cree que a veces la gente tiene la idea equivocada de que las mujeres deberían de no hablar tanto de sexualidad como los hombres. Pues no, las mujeres hablan igual de sexualidad que los hombres y las mujeres tienen la misma curiosidad que los hombres en el aspecto de sexualidad. Eso sí, la sexualidad del hombre y de la mujer es muy diferente de lo que vamos a hablar en un momento, pero es decir, el sexo es algo de lo que hablamos todo el tiempo. Esta generación lo habla todo el tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí.
Es decir, nosotros puede ser de que nosotros somos amigos de años, ¿verdad? Es decir, llevamos años de conocernos y somos ese tipo de grupo de amistad, es decir, somos amigos suficientemente íntimos para que el sexo sea un tema en nuestras conversaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Y como pues, pasa como cualquier grupo de hombres, cualquier grupo de mujeres, pero el problema es que uno no puede hablar de sexo más allá de eso. Uno no... Sí. Y creo que ahí entraríamos de... como en parte del tema en educación sexual. ¿Desde dónde viene la educación sexual? Creo que debería de empezar Desde la casa. desde la casa, Fijo. desde el hogar. Pero ¿qué es lo que sucede? Como a muchos papás vienen como con esa restricción, por decirlo así, de no hablar de sexo porque es algo que, uy, si le digo que es sexo, uy, probablemente resulte embarazada. Y ahí es donde empiezan los... Nunca te quiero hablar de sexo. ¡Oh, no! ¡Ya estás embarazada, papá! Y ahí es donde empiezan probablemente los primeros errores al no educar a los hijos hablándoles de sexo. ¿Dónde debería de ser la segunda parte donde se tendría que hablar de sexualidad, de educación sexual? Donde pasen más colegio, tiempo, En el exacto. colegio. Pero ¿qué sucede en el colegio? A veces no lo hablamos porque también han de pensar de que si como institución lo hablamos, probablemente los hijos lleguen hablando de esto con sus papás y sus papás Se van a ir enojan y van a alegando. quejar. Entonces, y van ahí a perder alumnos. Y... cabal. Entonces, creo que entra en conflicto el sentido de querer hablar de educación sexual Lo chistoso es ante que- ante los hijos. El del sexo sí aprendemos en el colegio, pero no de parte de los maestros. Cabal. Exacto. Y ese es el problema, porque cuando no hay una educación sexual correcta en la casa o en el colegio, los patojos son vivos y lo Sí. aprenden Mira, mano. donde sea. Mira, mano, o te avivan Cabal, O y te te avivan. muestran la sexualidad de una manera bien errónea. cabal. Bien Y masacre, ese es así el bien problema, nada que ver. porque cuando uno empieza a aprender de esos temas fuera de estas dos instituciones, uno lo aprende mal. Exacto. lo- Ese fue mi caso, por Ajá. ejemplo. O sea, a mí me permitieron a una edad así bien temprana mis amigos. Porque la sexualidad para mí, ¿qué fue? Ahorita mi mamá va a estar bien incómoda con lo que voy a decir, pero ¿qué fue la sexualidad para mí? Estaba con mi grupo de amigos y dentro de mi grupo había uno que era el mayor. Nos quedamos un día en su Tenía casa. 30 y los demás tenían 8 y 9. No, mano, tenía 17. Nosotros teníamos como 12. Y la cuestión está que nos quedamos ahí. Miren, muchachos, miren esta onda. Cuando vimos un video porno, ¿oh? Pero no era un video porno normal. Era un video de zoofilia. Yo así como que, ¿qué puercas estoy Tener viendo? relaciones sexuales con animales. Y así como que, ¿qué puercas estoy viendo? Yo me empecé a matar de la risa. ¿ah? No sé si a ustedes les pasó la primera vez que vieron porno. Yo me morí de la risa. Yo Y creo no quería que- ni verlo. Así como que, ¿qué es eso? Yo creo que debo haber tenido cara asustado o algo. Sí, así o como- sea, Oh. sí. Pero vamos al punto de que la sexualidad, si no te la enseñan en casa o en el colegio tus maestros, te la van a enseñar tus amigos de una manera muy errónea. Sí, más que todo Despiertan la perversidad. este inicio, más que todo es como para aquellos futuros papás probablemente que nos estén Todo caso a escuchando nosotros. o pues, Ujú. para papás que tengan hijos pequeños probablemente que nos estén escuchando. Yo sé que suena feo decir, miren, sí. háblenle a sus hijos de sexo, pero Es que Háblenle a sus hijos de sexo. es algo normal. ¿Ustedes siento yo. tuvieron esa plática con su papá? la verdad es que yo no. No. Yo tuve una y ¿saben cuál fue? Se las voy a comentar. Un día mi papá me sentó allá a la par suya y me dijo, mijo, nunca vaya a ir con una prostituta, me dijo. ¿Por qué? Le dije. ¿Qué es eso, papi? Ajá, y me empezó a explicar que era una prostituta y todo rollo. Me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, si de verdad tantas son sus ganas de estar con alguien, yo le aconsejo que no lo haga. Pero si de verdad son muchas sus ganas, mejor mastúrbese, me dijo. Y yo así, mano, yo estoy incómodo, mano. Yo, vaya, papito, me zafé de ahí, mano. Sí, creo que Papi, estamos viendo tu historia, ¿por qué me hablas de esto? sí, creo que, o sea, también hay que tener, bueno, no sé. No, yo siento que está bien. Eso- eso a mí me Y pareció un fíjense buen que, consejo. Yo sé de alguien que una vez nos explicó. Que si uno no, que si no, se toca dice que se siente gay. No, Ah, ok. no, una amiga anterior donde el trabajo estaba, ya era una señora. ¿no? Donde el trabajo Sí, estaba. mano, En el trabajo donde yo estaba. mano, diga, mano. Pero ya era alguien grande, entonces ella nos dijo, ¿saben que cuando yo estaba creciendo, cuando yo ya cumplí así, creo que dijo cuando cumplí 15 o 16, no me recuerdo. ¿Saben que mi papá vino
me sentó y fijo, yo ya sabía que me quería hablar de algo serio. Entonces, y aquí es donde entran las diferentes formas de hablarle a los hijos. Pero dice que el papá vino y le puso una porno. Entonces ella se quedó así como, Wow. ¿por qué me estás enseñando esto? Va? Entonces, solo le enseñó un pedazo y le dijo, mira, vos algún día vas a tener la necesidad de querer hacer eso que estás viendo, amigo. Mano, qué Así. chilero. Pero si vos algún día te dan las ganas de querer hacer eso, está esto. Y le enseñó un condón y le dijo, mira, protegete. Si él no quiere, llévalo vos entonces y te proteges. Porque yo no quiero que después vengas y me digas, mira, estoy embarazada. ¿Y por qué sucedió? Porque yo no sabía. Porque yo ahorita te estoy enseñando y no quiero que me vengas con eso. Mano, Así. qué buenísima Ese va a ser esa otro onda. tema que vamos a tocar más adelante. Entonces, yo tengo sí. muchas opiniones sobre ese otro Yo tema. también, pero esa es también. una manera muy Es una- interesante. ajá. Deje interesante, es una manera muy sana de empezar a explicar Sí, porque le dijo, y después no me vengas No de voy a que no decir sana, sabías pero interesante. porque ya te lo estoy explicando. Entonces, Sí, un día vas a querer hacer eso que miras ahorita cabal. y vas a necesitar uno de estos para que no tengas uno de tú. Cabal, entonces creo que hay formas toscas de querer hablarlo, hay formas más tranquilas, Pero si sos papá, yo digo que encontrar tu propia manera, ¿va? Sí. No sé, es decir. pero es a lo que vamos. La educación sexual debe. debe existir en las casa. familias, en casa principalmente y en los colegios, pero Sí, porque una persona virgen no sabe qué es la sexualidad. Y muy pronto va a empezar a escuchar con sus amigos sobre la sexualidad. Va a empezar a tener curiosidad de la sexualidad. Va a empezar a tener los deseos sexuales. Ajá. Que ya es cuando la cosa se pone. Que al ya- final de cuentas, mucha, eso es normal. No Sí. te sientas mal si un día te despertas así como que un poquito acalorado. Mano, Ganoso. eso es normal. Dale gracias a Dios si sos hombre y deseas una mujer. Dale gracias a Dios. Porque ahora ya no se sabe. Y si eres una mujer y deseas un Y hombre. deseas un hombre. O sea, dale gracias a Dios porque eso es normal. Ahora si Si no miras a deseas... Luis Pellecer en noticias, dices, "Ah, la gran". Y de Ahora, repente si algo no- pasa. Ahora si sos hombre y no deseas ninguna mujer, mano, tal vez sos marica, ¿va? Si sos... pero eso Ok, ya ese es otro tema. Pero es, Ok. es un tema que probablemente toquemos más adelante, pero, hay que todavía sí, lo más estudiarlo. seguro. Pero- Entonces nosotros queríamos hablar sobre la virginidad y la importancia que tiene, porque es decir, la virginidad no es algo que muchas veces solo tienen que tratar los niños de 12, de 13 años. La virginidad es algo con lo que tienes que tratar hasta el día que ya no sos virgen. Exacto. Sí. Entonces, es decir, puede ser que una persona de 12 años esté tratando con la virginidad, una mujer de 20 años esté tratando con su virginidad, un hombre de 30 años esté tratando con la virginidad. Ahora bien, ¿qué es la virginidad? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué importancia tiene para nosotros como cristianos también? Eso es todo lo que queremos hablar el día de hoy. Y pues parte de los nuevos segmentos que tenemos, uno de ellos son las entrevistas refrescantes. Y pues Vamos con eso. Fuimos con varias... No vamos con eso todavía, espérese. Ah, se lo Ajá, quería decir. y fuimos con qué? Todos asustados. Fuimos con varias personas a preguntarles esto, a preguntarle, mira, ¿qué tanta importancia tiene este aspecto para vos? Yo quise que hiciéramos dos preguntas específicas y que la primera fuera, Pero sé cuál fue la primera que escribió, pero quiero que primero escuchemos la opinión de la gente con la pregunta que hicimos de si cree que todavía es posible llegar virgen al matrimonio en estos tiempos. ok, ¿Le parece? vamos. Bueno, Bueno, espérese. Ahora sí. Voy a dejar abiertos los micrófonos, así que no se vayan a reír. ok. ¿Están listos? Ok, escuchemos. Creo que es posible, pero a la madre, si me lo Uy. Oh. Esto fue. preguntas a mí, yo no podría. Pero tal vez hay mucha gente que todavía pueda y que no sea ante las presiones, porque yo creo que primero o sea, el primer punto por el que uno pierde la virginidad es como por curiosidad y después influyen mucho las presiones, entonces tal vez lo de las presiones es algo que a veces la gente no puede manejar, pero yo creo que sí es posible aún. Bueno, yo por lo menos, yo tengo 22 años y por todo lo que he visto y amistades y todo el rollo, de unos 10 chavos, o sea, chavos y chavas, te podría decir que tal vez 4 son vírgenes o todavía te estoy diciendo mucho. Entonces yo creo que en este tiempo, o sea, de que se puede, o sea, si vos tenés tus creencias y
tus valores bien cimentados y estás seguro y claro de lo que querés, pues creo que definitivamente lo puedes hacer. Pero con todo, en estos tiempos, con todo lo que se da de la comunicación, porque vos sabes en Facebook lo que uno se habla, o tan fácil que es venir y no sé, todo está como al alcance de la mano. Entonces siento que en estos tiempos está mucho más fácil de hacer lo que vos querrás. Entonces sí, es más difícil, pero creo que en estos tiempos sí todavía se puede. Creo que sí es posible, es más difícil que antes, pero no imposible. ¿Por qué opino eso? Pues para empezar, los permisos ahora, tanto en chicas como en chicos, son más fáciles de obtener, es más fácil encontrar un lugar en donde perder tu virginidad. Y pues esto creo que es más que todo con las mujeres, que antes no teníamos la facilidad de salir como la tenemos en estos tiempos. Sí es posible, en un mínimo porcentaje, pero sí es posible. Ok, entonces ahí están las opiniones sobre esta pregunta. La primera pregunta era, solo para que repetirla, era ¿se puede todavía llegar virgen al matrimonio? Porque creo que esa es una parte clave de la que vamos a hablar hoy. Ajá. Solo esperemos que desbloquee su computadora. Pues sí, es una parte clave de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque realmente, bíblicamente, como cristianos, ese es el único aspecto. Bueno, ese es el aspecto clave de la virginidad. Tu virginidad la puedes perder. Es decir, Dios no te está diciendo no puedes ser sexualmente activo. Dios no te está diciendo no puedes descubrir esa parte de tu persona, porque es una parte de ti. No creas que es algo raro, es una parte de ti. La sexualidad es parte de ti. Pero Dios te da una condición, ¿va? Si vas a tener sexo, pues encontrar una mujer, enamórate de ella, casate con ella y luego esa noche fiesta. pero antes de eso, bíblicamente se le llama fornicación el tener sexo. Pero hoy en día, ¿ustedes qué tan importante creen que es ese pecado para las personas hoy en día? Pues yo siempre he visto que dentro de la comunidad cristiana lo satanizan. O sea, viene Haris y comete un pecado de mentir, ¿va? Aquel mintió. Sí, mintió. Pero vengo yo y fornico así con alguien y a mí me satanizan. O sea, me mandan al rincón, me aíslan, cosa que está mal. Eso está mal, muchachos, no hay que hacerlo. Y eso es sucede estúpido. mucho. La Biblia dice que no hay pecado mayor ni menor, excepto hay uno que es imperdonable. Solamente un pecado es imperdonable y lo demás es pecado. Sí, lo que yo. trae niveles son las consecuencias. Sí, pero el eso pecado es lo mismo. Sí, es decir, hay Pecado, una consecuencia pecado. diferente entre matar a alguien y mentirle a alguien, por ejemplo. Exacto, pero el pecado ante los ojos de Dios viene a ser lo mismo. Sí. Ahora yo quisiera preguntarles algo. Ajá, Con una persona que no está en Cristo y fornica, bueno, no pasa nada. ajá. Fornicó. Pero cuando un hijo de Dios fornica, y si ese hijo de Dios está cubierto por la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Pues miren, lo que mi mamá siempre me ha dicho, hablando de la educación sexual que te dan en el hogar, cuando fornicas, el problema con la fornicación, a diferencia de otros pecados, es que estás pecando contra tu mismo cuerpo, es lo que dice la Biblia. Estás pecando contra ti mismo, contra tu cuerpo. Y muchas de las personas de las que vas a hablar, que te hablan del tener sexo antes del matrimonio, dicen lo que es que cuando te des sexo con una persona te unís de maneras más grandes que las físicas solamente. Sí, han escuchado eso. De que cuando te unís, Te haces uno solo. te haces uno prácticamente. solo. Y todas las cosas malas que esa persona tenga, puede ser que te vengan a ti también, porque estás... Ujú. Es decir, entonces cuando escuchas eso te das cuenta de que tal vez el sexo tiene poder. connotaciones más poderosas que el simple acto sexual. Hay algo espiritual en el sexo también. Bueno, eso no me lo había puesto a pensar. Yo eso no me puse a pensar. Mano, me movió aquí, no sé qué hizo. Ahí está. Eso está bien masacre. Ujú. Como que si el sexo tuviera cierto nivel de poder, digámoslo así. Sí, Así como en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Eso le iba a decir. Tirando tenemos el poder de algo más. Y lo hablábamos en el episodio de Halloween, es decir, nosotros no conocemos qué pasa en el mundo espiritual cuando hacemos ciertas cosas. Es decir, hablamos de aquella banda aquel día y escuchamos un ruido raro, puede haber sido pura coincidencia, pero pudo haber sido que hayamos movido el mundo espiritual, tal vez, no sé, ¿Ves? no tengo Sí. idea. Pero ahí nos damos cuenta también de que
muchas cosas que hacemos en el mundo físico pueden tener repercusiones en el mundo espiritual. Y creo que si lo de la Biblia dice que pasa eso cuando uno tiene sexo con alguien, significa que hay una repercusión espiritual cuando una persona tiene sexo con otra. Ahora bien, si es diferente espiritualmente cuando una persona tiene sexo con condón o sin condón, eso no sé, por ejemplo. Ese tipo de cosas sería de que teólogos se metan en un estudio 2 semanas a investigarlo. ¿Ah? Sí, porque eso sí, ni yo, mano. Ni idea. Ni idea. Pero es decir, nosotros, es cierto, al día de hoy el pecado sexual es el más satanizado de todos los pecados en una iglesia. Es decir, puedes hacer muchas cosas en una iglesia. Puede ser que te agarraron robando. Pero una mujer que antes era una prostituta en una iglesia la miran así como que, la madre, ella tenía sexo con muchas personas y así. Pero es decir, no todos llegan a ser, como sea, no todos llegan a los caminos de Dios siendo niños. No todos son. Algunas personas viven su vida primero y luego llegan a los caminos de Cristo. Exacto. Ahora yo tengo una pregunta. Bueno, sé que estamos hablando de la virginidad ahorita del acto sexual entre hombre y mujer. Ajá. Pero si globalizamos un poquito más la palabra virginidad, ¿a dónde la podría llevar? Aparte del acto sexual. Exacto, definamos virginidad. Muy buena, muy buena. Muy buena, sí, esa estuvo buena. Porque virgen, yo podría ser virgen de ojos, de pensamientos, de oídos, de corazón. Pues, pero puedo perder mi virginidad cuando escucho cosas malas, cuando veo cosas malas, cuando pienso cosas malas. Esa está muy buena, man. Pete está haciendo toda la mímica mientras dice. Sí. Mientras escucho cosas malas, mientras veo cosas malas, mientras siento cosas malas, cosas malas. Pues sí. Pero sí, o sea, a eso es a lo que voy también, porque sé que estamos hablando ahorita de la sexualidad, pero podemos llegar a ser vírgenes en otro ¿qué es tipo de virgen? cosas. Es decir, tenemos que definir virginidad virgen? espiritual, podría ser, y virginidad física. Virginidad física, pues... Hablemos lo normal. La virginidad... Hoy íbamos a traer a un doctor, ya no pudimos traerlo por diferentes problemas de horario, más que todo. Pero... Más que todo para que nos explicara el aspecto humano, físico humano, en el que te despierta esas hormonas y la curiosidad como persona. Es que dentro de nosotros suceden tantas cosas para poder llegar al punto de decir, tengamos sexo. Y ahí tenemos el aspecto de la virginidad, al menos físicamente. Es decir, es más obvia en una mujer que en un hombre. Ese es el primer aspecto, porque por ejemplo, el doctor no le iba a explicar, pero es decir, una mujer tiene algo llamado un himen. En un momento que algo atraviesa esa parte de su cuerpo, rompe el himen. Por eso es que a una mujer le duele el primer acto sexual. Entonces, una mujer tiene esa muestra física de que es virgen o no es virgen. Es decir, hay aspectos que pueden hacer, por ejemplo, una mujer que monta caballo puede ser... Cabal. O que hace ballet porque se desgonza y ahí también ocurren ese tipo de cosas. Hay mujeres que tienen el himen muy más grueso que otros, entonces, es decir, no se rompe. Y sabe que ahorita que menciona eso, yo sí he escuchado de al menos más en abuelitas, de decirle a sus nietecitas, es que tú tenés ese regalo del himen cuando se desprende y que no sé qué. O sea, yo he escuchado más del... ¿En serio? Yo sí, no, he escuchado más. Mi abuelita nunca me ha hablado de himens, la verdad. No, obviamente a usted no, pues, pero a las mujeres sí. Mi abuelita no está viva, man. No sé, mentiroso. Sí. No, mano, la de mamá sí, pero la de papá no. La abuela sí, mano. La abuela anda en party en Estados Unidos. Roll, mano. Pues sí. Está bien, pero sí, pues solo quería aclarar nada más. Sí. Pero volviendo a lo de qué es ser virgen. A la luz de la Biblia, virginidad o ser virgen es alguien puro. Sí, porque la virginidad es... eso vimos en la Biblia con los versículos que investigamos. Pero puede ser puro de tu órgano sexual, pero no puro del corazón, por ejemplo. O de la mente. Exacto. Me da risa porque... no me da risa. Me llama la atención que en la Biblia habla del adulterio, que es otra cosa. Pero tiene que ver. Que habla del adulterio, que es tener relaciones dentro del matrimonio con otra persona. Pero también la Biblia habla del adulterio del corazón. Yo estoy seguro que yo he adulterado un montón de veces con mi corazón. Exacto. Porque es decir, eso del adulterio con el corazón es cuando la Biblia dice que es decir, con tan solo que voltees a ver a otra mujer y la deseas por un momento, ya cometiste adulterio. Lo cual está un poquito difícil de no hacer. Lo cual está muy grueso de no hacer. Y más cuando tenés Instagram. Sí, exacto. Pero... ¿O no? Sí, mano. Sí. Y es que eso es lo que sucede. Que
más ahorita, es que cuando el internet empezó a ser así, el hit en todo el mundo, ya todo el mundo podía buscar, ver todo lo que quisiera. Entonces ahí es donde también entro en el tema de la virginidad, de pensamiento, de vista, de oído y todo. Entonces... Porque, es decir, estamos, como yo les dije, somos millennials. Los millennials, nuestra sexualidad está allá afuera. Es decir, ya es diferente. Es decir, uno creía que yo creo que nuestros papás no pensaban que un día iba a ser el día en que en Instagram todas las chavas que uno conoce están en bikini en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, o toda la cosa. O hay muchas modelos en Instagram y toda la cosa y hombres también. Es decir, yo creo que es algo positivo de que si vamos a hacer una generación más sexual, sea lo mismo, al mismo nivel los dos, ¿va? Porque, decir, hablemos clásicamente, la sexualidad de una mujer ha sido 10,000 veces más reprimida que la sexualidad de un hombre. Sí. Y eso Sí. tiene que ver hasta con cosas como el machismo y cosas así, ¿va? Sí. Exacto, por muchos aspectos, y la virginidad de una mujer es como que mucho más atesorada que la virginidad de un La del hombre. Y el que una mujer deje de ser virgen es mucho más señalado que un hombre deje de ser virgen, Sí. lo cual está mal. Está re To- mal. Sí. Porque es muy decir, mal. si un hombre que no es virgen vale lo mismo que una mujer que no es virgen. Un hombre que es virgen vale lo mismo que una mujer que es virgen. Es cierto, como yo dije hace un rato, la sexualidad del hombre y la mujer funcionan muy diferente. Sí, La completamente. sexualidad de un hombre es mucho más así agresiva, de cierta manera, porque es así como que uno Más tiene sencilla. más fácil, es Más decir, sí, sencilla. más sencilla. Creo que eso es un simple. Eso es un buen... La del hombre es tan sencilla, mucha. Y de hecho hay hombres que quizás han de decir, bueno, yo soy virgen porque nunca he penetrado, pero si te masturbaste ya no sos virgen. Eso es lo que Eso quiero es otra saber. cosa. Ese es el rollo. No, Eso es otra cosa. No estoy seguro. Es decir, ¿será que uno pierde la virginidad masturbándose? Porque yo me imagino porque, mire, pues, cuando uno se está masturbando en el acto de todo rollo, el final es, pues, eyacular, ¿va? Y en la penetración, pues, viene a ser lo mismo como que si lo estuvieras haciendo con tus manos y el fin es el mismo. O sea, no hay que vamos a rompernos aquí. No, yo sé que No hay ninguna físicamente... telita, pero... Yo sé que físicamente es lo mismo, es decir, pasa lo mismo, exactamente Ajá. lo mismo, solo que la diferencia es que vos solito estás causando lo que pasa, en vez de que alguien más lo cause. Pero yo creo que sí, yo creo que todavía podemos definir el perder la virginidad realmente cuando ya Tener relaciones. tenés Penetración. relaciones, ya penetras el miembro de otra persona, del sexo femenino. Por supuesto. Aclarando. Aclarando, o es decir, podemos hablar de eso también, pero creo que es para otro. Sí, eso es para otro tema. Pero, entonces, ya definiendo qué es la virginidad, es decir, porque hay virginidad mental, virginidad en el corazón y virginidad en el cuerpo, ¿va? Creo que en esta sociedad la que más valoramos es la virginidad Sexual. del cuerpo. Porque es decir, nosotros no valoramos el no estar viendo mujeres antes de casarnos, o no estar escuchando cosas, o no estar... Es decir, nosotros somos expuestos a toda la sexualidad que puede entrar en nuestras vidas antes de siquiera poder pensar en tener sexo. Ujú. Entonces, yo creo que, ahora bien, ahí dijeron que es posible todavía llegar virgen físicamente al matrimonio. Es posible llegar virgen mentalmente al matrimonio. Si vivís en una comunidad Amish, Sí, o Probablemente. probablemente Es sí. que- sí, sí es bien cierto. difícil porque- En nuestra sociedad yo Es creo que en nuestra casi sociedad es imposible. imposible. Es casi imposible. Sí, casi porque, imposible. bueno, creo que por cuestión de hormonas, que era lo que queríamos hablar con el doctor, Sí, pero pero uno- doctor, ¿qué te parece? Ah, no está, ¿verdad? Está, gracias por nada. pero uno ve a una chava, supongamos, está viendo una película, y es película nueva, y de repente una escena donde sale una chava desnuda. Y estás con tus papás en el sillón de la sala. Ah, bueno, ¿Cómo? Eso es incómodo. eso sí es muy incómodo. Eso es demasiado Pero- incómodo. Siempre se quedan así. Pero imaginemos que tal vez está con otro cuate, para que no esté así solito. Ah, ok. Bueno. Va, usted la ve y todo, y piensa, cabal. Entonces ahí obviamente, Hot and ready, man. ahí cabal. Entonces ahí ya estamos. No me hambre. Sí, man. Ahí ya prácticamente, estamos pecando con la mente, deseando algo. Sí, y la mente de un hombre, mujeres sepan, la mente de un hombre vuela. Vuela en cuestión de segundos. Así como que.
Y no es que no es que seamos coches o ese hombre es un pervertido. No sé, es algo. Es algo que tenemos. natural en los hombres. Y no es que la Hay mujer. hay que ser sincero. ¿Cómo explicarlo? No No sabríamos. sabemos Sí, explicarlo, exactamente. mujeres, pero así somos. Y alguien, una vez escuché, el hombre es más sexual que la mujer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy de acuerdo es que la sexualidad de un hombre funciona muy diferente a la de una mujer. Entonces la mujer no puede entender la sexualidad del hombre completamente porque, es decir, no es hombre. Es decir, esas urgencias que el hombre tiene que no tiene la mujer. La mujer le llega el momento en el que siente esa urgencia y ese nivel. Pero uno de hombre, es decir, es desde los 12, 13 años que de repente, ¡guau! Ajá. Sí. Uno solito, Y- uno no necesita cuates que le digan sobre el sexo, uno de Nada. repente, ¡guau! Ajá, Cabal. exacto. Y creo que por eso queríamos al doctor, ¿verdad, doctor? Sí, va, claro. Porque yo he escuchado que uno cuando le vienen esas hormonas a como de hombre, obviamente cuando uno ya está así como, "Ay, quisiera". Entonces, obviamente, esas hormonas actúan sobre tu cuerpo y te hacen llevarte bueno, tal vez no querer estar con una mujer, pero probablemente el querer masturbarte. Entonces, te hace tener esa necesidad. Y he escuchado, no sé si sea así correcto, pero que al miembro del hombre a uno se le llena, tiene una sí. venita que se le Llena de sangre. que se le llena de sangre y es necesario liberar esa como presión, por decirlo así. No, obviamente no de sangre, pero cuando sería uno muy extraño. pero cuando uno ya hace el acto de masturbarse, libera Libera esa carga. Entonces es cuando Sí, uno eso. hombre hace que esas hormonas Baje. se calmen. Y a veces el cuerpo mismo lo hace. A veces uno uno está durmiendo Y de y repente. el cuerpo sabe que Ajá. necesita liberar eso y de repente uno despierta y dice, oh, rayos. Cabal. Entonces, es decir, la mujer también empieza a experimentar esos cambios sexuales cuando viene la menstruación. Es Cabal. decir, que Ajá. es un proceso completamente diferente que uno de hombre no entiende. Como Ajá, ustedes exacto. no nos entienden, nosotros no, No las entendemos. queremos atender, es decir, queremos Sí, ser queremos perso- entender. pero es decir, es un rollo. Sí. Y es por eso que, obviamente, con lo que usted dice, la sexualidad en un hombre y en una mujer es totalmente diferente. Es Exacto. en esos aspectos. Ahora bien, ¿ustedes están de acuerdo de la manera en la que hemos reprimido la sexualidad de la mujer en comparación a la sexualidad del hombre, al mismo tiempo explotando la sexualidad de la mujer? Si reprimimos, es decir, la sociedad siempre ha acusado a la mujer por, digamos, perder la virginidad. Ujú. ¿Y cómo se llama? Y es tan injusto porque la mujer, cuando uno pierde la virginidad y no se cuida, lo que pasa es el embarazo. ¿Y quién tiene que sufrir el embarazo y todo? La La mujer. mujer. ¿Y quién? Aquí en Guatemala mira todo el tiempo mujeres con el chavito en brazos? El muchachito en brazos. A la mujer. Es decir, hay hombres responsables que se hacen cargo, pero hay muchas veces que a los hombres no les importa. Ujú. Y se van y se desaparecen. Y pues, ¿por qué encima de que las mujeres tienen que tomar la responsabilidad de eso, le recriminamos eso también? Así como que, por no chiquita, cuidarte, porque no- o cabal. sea, Por sí. andar de cusquisuelta. Sí, exacto. Es decir, qué injusto para una mujer Es Sí, eso. demasiado cabal. injusto. ¿Ustedes creen que deberíamos de dejar que la sexualidad se suelte en los dos lados o reprimir las dos sexualidades? Porque yo creo que es imposible reprimir las dos sexualidades. Yo pienso que cuando uno le dicen no hagas es cuando uno más lo hace, ¿va? Sí. Entonces, una vez yo vi un meme y me pareció muy curioso porque decía las chicas que no las dejan salir de casa y todo el rollo y una imagen donde están teniendo sexo así grueso, ¿va? Ok. Luego decía la imagen de una chava que le dan permiso de ir a fiestas y todo. Digámoslo así, una chava que le están reprimiendo esas oportunidades, cuando tienen la oportunidad. ¡fu! Mientras que una chica que no le reprimen, sino que pues, andaba a la fiesta y todo el rollo, ya no es como que le llame tanto la atención porque está en el ambiente. Es Porque ya conoce. Ajá, es como cuando un cristiano que toda la vida estuvo en la iglesia le llama la atención ir Las a cosas probar. del mundo. Ajá. Otra vez, man. Entonces, es aquí donde debemos agradecer. Perdón, Ajá. y es por eso que dicen a las chavas más calmadas son las que... Ajá, exacto, porque les han estado reprimiendo eso. Ujú. Y eso ha creado Eso ha creado una eso tasa ha creado grande de embarazos. un rumor así bien feo. Que ahora la gente, es decir, qué feo que nosotros hablemos de ser cristianos y ir a la iglesia y ser bueno. Y ahora la gente dice, es que las chavas de iglesia. Ujú. Ah, dicen. O los chavos de iglesia. Ajá. Cabal.
Es decir, como que... Pero es por estar reprimiendo. Yo pienso que ese es el Exacto. resultado de reprimir. Sí, y creo que el tercer lugar donde probablemente debería de haber educación sexual Es en es en la iglesia. Sí. De una forma, pues, si lo quieren ver así, una forma más tranquila, pero que te enseñe a que... Las cosas como son. a las cosas como Sí, son. el problema es que la Biblia es tan directa con el aspecto de, miren, no tengan sexo antes del matrimonio, que si es un pecado tener sexo antes del matrimonio. Es decir, no está en los 10 mandamientos, eso no creo, ¿va? El No el fornicarás. adulterio o es... No fornicarás. Me parece Sí. que también está. Voy a revisar. Pero nos damos cuenta de que, es decir, tiene lógica que la iglesia haya reprimido la sexualidad por tantos años, porque, por ejemplo, es un tema que no solo es a nivel iglesia tabú, sino es a nivel sociedad. La Ujú. sociedad occidental en la que vivimos es una sociedad que reprime la sexualidad de una manera bien rara. Cabal. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que eso afecta a los jóvenes porque no saben qué hacer. Por un lado tienen su vida moderna en la que todos sus cuates ya perdieron la virginidad y ellos no. Y por otro lado tienen las cosas que les han enseñado toda la vida, que suenan anticuadas cuando ya las pones en práctica en el mundo. Sí, y cabal, yo creo que eso decían en una de las entrevistas, de que existe la presión de grupo. Y creo que Exacto. también eso te lleva a hacer cosas que no querés por Sí. la presión de grupo. Y siempre va a haber un chavo que ya lo hizo, que le El valió y lo hizo. Es el sexto mandamiento. No fornicarás. Está en los 10 mandamientos. Entonces, pues no podemos, no hay mucho quita ahí, ¿verdad? No. Sí, es decir, no es posible hacerse quita ahí. Es- Pero bueno, yo me pongo a pensar en esto. No estoy excusándome ni nada, pero viene el apóstol Pablo y escribe: porque la ley de Moisés era tan perfecta que no había hombre que pudiera cumplir con ella. Mas ahora tenemos un sumo sacerdote, el cual cumplió con ella. Está hablando de Jesús, ¿va? O sea, Jesús, él sí cumplió con todo eso, gracias a Dios, ¿no? Entonces viene y dice: porque la ley de Moisés no era posible que ningún hombre la pudiera cumplir, pues por eso estamos ahora bajo la gracia. Ojo, aquí no estoy diciendo que porque estamos bajo la gracia vamos a estarle dando, ¿no? No, ese es el rollo. Pero el rollo es este. Yo pienso que tal vez la gracia vino así como que a hacer conciencia. Digámoslo así, pongamos ahorita a Dios aquí sentado con nosotros. Así como que vino Dios y dijo: bueno, voy a ser consciente. A mi creación le es casi imposible no tener relaciones. O sea, 10 de mis creaciones, 9 lo hacen, va. Yo creo que no les es posible, pero nos hemos puesto como humanidad, nos hemos puesto en esa situación, creo yo. Ajá. Nuestra sociedad moderna Es que tenemos que tan sexualizada que ya es imposible. Es que tenemos que entender que somos el producto de lo que Dios nos soñó. Así lo digo. Somos el producto de lo que Dios nos soñó. Porque lo que Dios soñó era un Adán y Eva, un superhumano. Somos el producto de lo que el pecado vino a hacer. Entonces yo creo que no somos lo que Dios soñó. Sí, no, Y y eso por está no grueso. ser lo que Dios soñó, no podemos cumplir lo que Dios quiere para nosotros muchas Exacto. veces. Y Exacto. quiero entrar al tema, creo que al tema céntrico de esto. ¿Qué tanto le importa hoy en día a una persona su sexualidad? Su virginidad. ¿Qué tanto la atesora? ¿Qué tanto no la atesora? ¿Qué tanto le importa? ¿Qué tanto no le importa? ¿Y debería importarte tanto la virginidad que tenés? Yo creo que todos le ponemos diferente nivel de importancia, diferente nivel de... la atesoramos diferente. Porque es decir, cada quien tiene la decisión de decir esto es un tesoro o esto no importa, ya démosle. Y es decir, porque todo el mundo tenemos el momento, la oportunidad de decir, en este momento puedo perder eso. Y si sos hombre, Si no es ahorita, nunca. Ajá. sí, así como que, bueno, ok, estamos. Entonces, ¿qué tanto nos tiene que importar la virginidad en nosotros y en las personas con las que pensamos casarnos, por ejemplo? Nunca lo han pensado. Nunca han pensado, yo quiero casarme con una mujer pura y virgen. O no me importa. Es decir, yo quiero casarme con una mujer que yo ame. Es que aquí entra un pensamiento bien masacre porque hay gente que aún tiene ese pensamiento. Si no sos pura, ya no vale lo mismo. Cabal. Eso no Pero es cierto. vamos a ver qué piensa la gente acerca de de ese este aspecto, tema. sí. ¿Les parece? Rayos, ¿En serio? ¿Hay preguntas sobre eso? ¿tenemos más? Espero no lo llamen esta vez. Ay, solo espero que agarre esto. Ahí está, listo. Ay. Escuchemos qué dice la gente. Sí, Yo creo que inicialmente no. Pues ahora no es un problema, creo yo. Tal vez cuando empezaba a tener novias o algo así era algo como que sí me preocupaba un poco, pero ahora
Creo que lo veo como normal que no sea virgen o algo así. O sea, novia, bueno, lo idealmente, si vos querés una novia, lo ideal es porque ya querés como algo serio y casarte, entre comillas, ¿va? Sí, sea así de verdad estás como enfocado. Si no, creo que pues como toda la mayoría de la gente es como tiene novio por no estar solo. Pero yo creo que para mí, o sea, es que es un tema bien delicado, porque, o sea, vos puedes decir, sí, yo quiero que mi novia, mi pareja sea virgen, pero lo primero que tenés que pensar es si vos sos todavía virgen, porque si no sos virgen y quieres que tu pareja sea virgen, no le puedes exigir eso. Ahora bien, si vos te has guardado y has hecho todo lo correcto, creo que sí estás en todo el derecho de pedir que tu pareja sea virgen. Ahora bien, o sea, ¿qué pasa si tu pareja cometió errores en el pasado y ya no es virgen, pero ahora está como, ya se reubicó y quiere hacer las cosas bien? Pues ya creo que queda a cuestión de cada uno si puede lidiar con eso, ¿va? Porque yo conozco Mara que dice, no, yo no voy a estar con alguien que ya estuvo con alguien. Pero conozco otra gente que dice, bueno, o sea, yo ya no soy virgen y pues tampoco le puedo exigir a mi pareja que sea virgen, ¿va? Y también ahí están los casos en donde no son vírgenes los chavos o las chavas y a puro tuvo que su pareja quieren que la pareja no sea, que sea virgen, mejor dicho. Entonces sí es como un tema complicado, pero en lo personal, que creo que era la pregunta, es que sí es difícil. O sea, lo que pasa es que, bueno, imagínate, vos estás conociendo a alguien y o sea, ya estás así, ya te involucraste sentimentalmente toda la onda y te das cuenta después, te cuenta de que ya no es virgen, te tiene la confianza de contártelo. Yo creo que ya queda una decisión tuya en venir y decir, ok, puedo lidiar con eso, yo sé que pasó anteriormente, o venir y pues decir que no. Por eso yo creo que es importante desde el principio dejar las cosas claras para una relación, ¿va? Porque después si no uno se topa con sorpresitas. A la madre. La verdad que nunca lo había pensado. Te soy sincera que yo la virginidad no lo tomo así como algo que muchas personas pueden pensar es como, madre, un tesorito, se lo va a dar a una persona especial. Yo soy más de la idea que, no sé, no voy a esperar hasta ese momento porque capaz ya casada me doy cuenta que no somos compatibles a la hora de eso. Entonces, madre, es como ya no puedes hacer nada, ya no puedes regresar el tiempo, ya estás casada y todo. Y tal vez lo que muchas personas piensan es que esto es como tal vez predisponerte a lo que pueda pasar, pero yo lo miro más como algo de mejor prevenir que lamentar. Entonces no creo que ese sea como un requisito indispensable que yo voy a buscar en mi pareja. Principalmente creo que tal vez sí. Aunque si no lo fuera, no hay ningún problema, porque igual la virginidad creo que es como prepararte o esperar a la persona indicada. Ok, esas fueron las opiniones. Muy buenas. Me gustaron las opiniones y me gustó. Hablemos de una vez de esto que me llamó mucho la atención. ¿Qué tal si yo quise guardarme para esta persona quiso guardarse para mí, nos casamos y luego resulta que no somos compatibles sexualmente? Eso de la compatibilidad sexual sería algo muy opinativo, es decir, no es algo científico, de que hay gente que es compatible sexualmente y gente que no. Pero es algo que sí existe, es decir, hay gente que tiene mucha compatibilidad en ese aspecto y gente que no tiene compatibilidad en ese aspecto. ¿Qué tal si te casas con alguien con el que no tenés compatibilidad sexual? No se logran entender en ese nivel. Imagínate un nivel tan importante en un matrimonio. Imagínate haberte guardado así full para que al final de cuentas no seas compatible y que ese regalo, que al final de cuentas las relaciones sexuales es un regalo de Dios y que al final de cuentas no puedo disfrutar de ese regalo como Ahora debería bien, ser. yo tengo una opinión muy cristiana, pero este es un podcast cristiano, entonces está muy bien que la diga. Mi opinión muy cristiana es, yo creo que si Dios preparó una mujer para vos, en el momento que eso no va a ser un problema, porque Dios ya los tenía pensados a los dos. Entonces te casaste y pues Dios ya te tenía preparado con tu mujer ahí, entonces el día que llega la fiesta la disfrutan. Yo siento que es así, yo siento que a veces uno se puede equivocar y otras cosas, pero si es la mujer para vos, yo siento que hasta en ese aspecto va a caer todo
nítido. Está muy bueno. Esa sería como mi manera de refutar eso de que ¿cómo vas a casarte con alguien con el que no has tenido sexo? Puede ser que no tengas... Bueno, si eres cristiano y crees en Dios y tenés la fe de que Dios está eligiendo a esta persona para tu vida, pues Dios debe haber elegido a esa persona en ese aspecto también. Sí, es decir, va. Dios está pensando también, yo quiero que mis hijos disfruten, Ujú. que se la pasen bien, que no salgan del cuarto por 2 semanas. Exacto. Que solo tengan como 10 garrafones de agua y galletas. Solo para hidratarse, ¿va? Y no morir de hambre, ¿va? Y un par de bichitos. Está bien. No, pero entonces vimos que hay gente que lo atesora y gente que piensa que no, es decir, que no quiero atesorarlo, ¿ah? Y creo que es decisión de cada uno. Pero, Sí, creo que es decisión de cada uno. pero ahora les voy a poner una idea y quiero que me digan qué sentirían si una persona les dice esto. Llegan a la noche de su boda y les dicen, mira mi amor, yo soy virgen y es porque toda mi vida he guardado esto solo para que tú lo disfrutes esta noche. Para que nadie más haya podido disfrutarlo. Porque eres el amor de mi vida y eres la única persona que quiero que disfrute esta parte de mí. Va. ¿Y Les- qué? Ajá. Eso es algo que ustedes quieren, que les diga una persona. Ah, La verdad es que suena muy bonito. Suena Sus- muy bonito y suena muy romántico. Suena demasiado romántico, suena demasiado puro romántico. Así, puro y romántico. Puro Es decir, suena- romántico. y suena así. como... La verdad es que yo no podría no apreciar eso. Y es decir, pues sería como, wow. Wow, gracias. Es decir, es increíble. Es decir, un regalote que me estás dando. Un regalazo. No, es decir, es cierto. Es decir, y como hombre decir lo mismo. Así, mira, mi amor, yo no he querido que nadie más disfrute esto. Entonces, disfrútalo tú. Es ese regalo que yo te he dado. ¿Qué piensan de eso? Los dejé sí, calladitos, ¿va? o sea, es una cuestión de que, pues, lo que dice Raúl sería un regalazazo. Un súper regalazote. No, pero es cierto. Es decir, entonces ahí te das cuenta de qué está dispuesta a hacer la persona por vos. Porque, es decir, yo jamás despreciaría a mi esposa si mi esposa me dice, mira, yo... Es decir, hasta no me importarían cosas como los números, que hay gente que le importa mucho eso. Así como que, ala, ¿tuviste sexo con cuántos antes de estar conmigo? A la madre. Yo siento que para mí no es... No es algo de mucha importancia. Sí, si no seguís haciendo eso, no tengo problemas. Está bien, vamos. Es decir, acepta mis cosas y yo acepto las tuyas y Pero, sigamos adelante. Y de ¿qué? este Pero creo muelle que- salen barcos. pero creo que ahí entraría también mucho una de las opiniones que dice, o sea, si vas a estar con una pareja es porque con ella quieres estar el resto de tu vida. Exacto. O sea, si tomas el noviazgo de una forma más formal y seria. Ujú. O sea, Exacto. pero si obviamente sos de esos que le gusta cambiar de novio cada Cada cierto rato. tiempo, novia cada cierto tiempo, creo que ahí ya es... No Ya sé. es tu decisión, va. ¿Qué tanto lo valoras? Es decir, porque, primero, es un pecado. Todos nosotros pecamos todo el tiempo. Ujú. Entonces, tenés que darte cuenta qué tanta importancia tiene ese pecado en, sí en tu vida. Y qué tanto te afecta. Sí. ¿Qué tanto valor le das o qué tanto valor va perdiendo entre más vas avanzando? Tanto un hombre como una mujer. Yo no estoy hablando solo de mujer, del valor que tiene la virginidad de una mujer. Estoy hablando de los dos lados. ¿Qué tanto valor tiene eso? ¿Y qué tanto valor va perdiendo entre más personas van pasando por ahí? ¿Ustedes creen que pierde valor entre más personas? No, porque... es decir, físicamente es lo No, y- mismo. y no, Sí. y- Físicamente no, lo porque si lo vemos así, lo que decía Raúl, o sea, pecado, pues. Sí, yo O sea, es como decir la mentira. La mentira la decís una y otra vez. Pecado. Claro, habría que pensar también en el aspecto de que si tu novia te dice, mira, yo pues, o encontrás el diario de tu novia y dice y tiene 40 personas ahí. Ahí dice Jorge, Federico, Rosita, y uno dice, ¡ah, rayos! Rosita. Eso estuvo más intenso. Pero yo lo único que me preocuparía sería por enfermedades sexuales. Sí, porque es decir, no es que no se cuide esta persona, pero entre más parejas haya tenido uno, existe más la posibilidad de que tal vez en Ujú. algún momento, Te hayas jalado más de algo. no sé, te hayas jalado así una
enfermedad ahí. venérea, sí, Entonces, es decir, yo creería que sería algo importante. Eso sería un aspecto importante si tu pareja te dice, mira, yo realmente antes de venir a los caminos de Cristo y estar contigo, pues yo, la verdad es que todos los fines de semana ahí buscando quién. Entonces, si tu pareja era así, solo pensaba, bueno, solo quiero saber que estás limpio. Esa sería mi única preocupación. Porque personalmente yo no voy a dejar que eso me interponga entre mi persona y la persona de la que está enamorado y me quiero casar. ¿Ustedes dejarían que eso se interpusiera? No, No, creo que no. no. La verdad es que no. Y sí está como que... Es que de este tema hay como que un montón de cosas que decir porque, bueno, a mí me vienen varias a la mente pero después se me van y así. Pero al final de cuentas creo que hay que agradecer que nosotros como parte de la sociedad tengamos esta manera de pensar porque podemos empezar a hacer un cambio. ¿En qué sentido? En no ser machistas, por ejemplo. O sea, con uno que empieza a hacer ese cambio ya ayuda bastante para no estar reprimiendo la sexualidad de las mujeres, ¿va? Ujú. Y el rollo es o sea, espiritualmente, pues a algunas personas les vale gorro, a otras personas sí les afecta. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Pecaste? Basta, bueno. Contra tu propio cuerpo. Ujú. Es que ese es el rollo, o sea, viéndolo así, no estás pecando contra Dios, estás pecando contra vos mismo. Sí. Y ese es un pecado que es solo la fornicación. Los demás pecados no son así. Ujú, Ese es el único que en la Biblia dice estás pecando contra vos mismo. ujú. Te estás afectando a vos. Te estás ensuciando a vos. Y pónganse a pensar en esto, o sea, lo que les he comentado. He leído un versículo, no recuerdo dónde está, lo voy a intentar encontrar ahorita. Pero hay un versículo donde da a entender que con la primera persona con la que vos estuviste sexualmente ante los ojos de Dios, vos estás casado con ella o con él. Yo estaba hablando de Raúl con eso exactamente. Y que miedo mucho. Es decir, que miedo que la primera persona... Es decir, imagínate. Ahora imaginemos el peor caso. Estamos hablando de cómo la sociedad en generaciones pasadas ha reprimido la sexualidad femenina. Y tenemos que hablar del otro lado. Las generaciones han empujado la sexualidad masculina. Mientras que una mujer se siente reprimida a veces sexualmente, un hombre se siente empujado a buscar la sexualidad. Ujú. Y entonces, ¿qué tal si sos un chavo que, la gran, soy virgen, que no sé qué, que no sé cuándo? Y decís, ay, pero hay prostitutas y me puedo tener sexo con una prostituta para perder mi virginidad, para ser macho como mis cuates, para que ya no me freen. Solo voy con una prostituta y que me quite la virginidad, ¿verdad? Ok, dos aspectos acerca de eso. El primero es este. Cuando decimos de que cuando te unís a una persona sexualmente, te unís de muchas otras maneras también. Estamos hablando de que tal vez te unís a una persona espiritualmente y que todas las cosas que tiene esa persona también te vienen a ti y todas las cosas que tienes vos se dan a ella porque son uno por un momento. ¿Qué te puede dejar una prostituta? Ah. Es decir, no quiero ser mala onda con una prostituta, pero una prostituta me preocupa más que ella en sí, me preocupa de que ella se ha unido a otros hombres que saber. Saber qué le han dejado. Sí, Yo siempre me he puesto a pensar en eso. O sea, tenés sexo con una persona que estuvo con 20 personas, digamos, o con 50 personas. Mano, o sea, espiritualmente, ¿qué no entra a tu vida, va? exacto. Sí, saber ni cuánta maldición jalaste o algo así. Ajá. Dejemos un lado el lado físico, lo peligroso que es en motivos de enfermedades sexuales, porque eso también existe. Ahora imagínate que las cosas malas de una persona emocionalmente o espiritualmente sean como enfermedades sexuales. Es decir, cuando te des sexo con esa persona, esas cosas malas que tiene, esos problemas Que te van espirituales que matando tienen, poco a poco. se transmiten como una enfermedad también. ¿Qué tal si vos Y para estabas- eso no hay condón. O sea, ¿qué tal si vos estabas... Miren, es que yo quiero que entendamos esto. Vos puedes ser una persona muy ungida, vos puedes ser una persona muy metida con el Señor, pero vos tenés la necesidad de masturbarte, vos tenés la necesidad de tener relaciones con alguien. Eso es así. Y si Hablemos no, las cosas como y son. si estás escuchando este programa y dices, yo tengo 17, 18 y no siento esa necesidad, o tengo 20 o 25 y no tengo esa necesidad, ese es otro caso diferente del que vamos a hablar en algún momento, ¿verdad? Ujú. Porque también existen En esos el casos. Cristianos versus Sexualidad 2.
Tal 3. vez en el 6. Sí. Es que los cristianos se pelean con la sexualidad mucho. Ay, O sea, Dios, los tenemos cristianos, como sí. 10 episodios de esto. Solo esto. Pero pues sí, o sea, al final de cuentas, vos vas a hacerlo. ¿Oh? Es que es una decisión. Es que por eso la Biblia no dice, y cuando estéis tentado a tener relaciones, reprended al espíritu de tal cosa. No, la Biblia lo No que dice dice, es, cuando estéis tentado, pégate en la entrepierna 10 veces. Para que se te calme. sí, ora por una piedra y golpéate con ella. No, o sea, o huís o le entras al Oh, queso. exacto. O huís o le entras. Miren, José, todos hemos hablado de ese ejemplo. José estaba ya casi a entrarle con la esposa del faraón. Sí, es decir, muchas veces lo Ajá. dicen como que, ay, no, esposa, no me toque, y se va corriendo. No, No. la Biblia dice que salió desnudo. Sí, José dijo, Pues, quiere O decir sea, que- quiere decir de que hubieron besitos, hubieron toquecitos de aquí que por allá, Hubieron un par cariñitos. de nalgaditas y cosas así, va. sí, es Fijo. lo que imagino. Ajá, pero después ya en medio del momento dijo, no, quiero honrar a Dios, ¿no? Todavía puedo. Sí, Pero de todas y, formas, ¿será que había pecado? pues ya había sufrido, ya estaba cometiendo las consecuencias, porque si no se hubiera quitado la ropa, la mujer de Potifar no hubiera podido llegar. Mira, ¿Qué sabemos qué le pasó por la mente en ese momento también? Exacto. No, estaba así como pensando en otras cosas. No, Pues, él estaba- obviamente estaba viendo a la mujer del faraón, me imagino que era alguien. Hermoso. no era el faraón, hermosísima, era una persona importante, pero no era el faraón. No era el pero faraón. no era el faraón, era Potifar, ¿verdad? Potifar. Era sí, Potifar, cierto. que tenía un gran puesto político en Egipto. Eso. Imagínate, era una persona muy rica, muy poderosa. Va, muy... pero no estamos hablando del faraón, estamos hablando de su mujer. Que me imagino que era muy hermosa. Sí, yo Entonces, imagino que obviamente, sí. no creo que ante esa mujer, que me imagino que también estaba desnuda, a José no se le hubiera pasado nada por la mente, pues. No, fijo. Creo que también, pues ahí, supongo que pecó con la mente, pues. Ah, sí, por supuesto. Pero tenemos que definir, ya definiendo, cuando pensás mal en una mujer, ¿también estás fornicando? Ok, En la mente sí. Soy grueso, En la mente sí. probablemente. A mí me ha pasado. Yo soy honesto. A mí me ha pasado. A veces Porque veo la una, mente todos te nos vuela, pasa. te vuela. yo sí. veo una chava y a veces así como que, madre, ¿cómo se miraría así? O yo qué sé. A mí me pasa. Como... Pues sí, man, digo, si soy sincero, man. Sí, no, a todos nosotros, es decir, es parte de la sexualidad como hombre, es decir, yo imagino que una mujer va pasando su Instagram y le sale un modelo hombre que sigue en ropa interior en una playa y dice, ay, Sí, cuadradito sí, y todo. cuadradito ahí. Ah, yo que también se pueden a pensar cómo sonaría. Como aquella canción que dice. No, man. Ah, no, dejémoslo ahí, ahí mejor Sí. crucemos ahí. Cabal. Pero entonces nos tenemos que dar cuenta y volviendo a lo de la prostituta. Una duda. ¿Y cómo se verá esto en los animales, mucho? En los perros que, por ejemplo, los ponen a jugar porque quieren crías. Es que los perros no tienen la institución del matrimonio. Sí, yo sé, pues, pero... No sé. No, No, los es otro rollo, ¿va? Es que los animales, mire, los animales están completamente diferentes a nosotros en esos aspectos. Es decir, Sí. los animales tienen la libertad de hacer lo que quieran. Sí, Mendigos. ratas. Pero sí, quería regresar a la Sí, regresando a la prostituta. ¿Qué tal si Raúl, lo que leyó Raúl es cierto? Y nosotros estamos casados con la primera persona con la que tuvimos sexo. Entonces, vos que decidiste perder tu virginidad con una prostituta, ahora estás casado con esa prostituta. Qué masacre. Yo eso realmente lo aprendí en un campamento. Estaba aplicando una persona que yo admiro bastante. Y dio ese versículo. No lo recuerdo, la verdad, mucha. Pero dio esa enseñanza. Entonces yo dije, puchica, qué gruesa está esa onda. Qué gruesa está esa onda. Sí, pero volviendo al rollo de todo esto, pero cristianos volviendo- versus sexualidad. Sí. Es decir, tendrías, cerrando, vamos como... Sí, cerrando. sí, si quiere. Si vamos cerrando, tendríamos que hablar con nosotros mismos y decir, ¿qué tanto... Bueno, a los cristianos, a la iglesia, le importa mucho los pecados sexuales, mucho más que otros tipos de pecados. Sí. Eso es algo que tenemos que definir. En una iglesia común, en una iglesia como que más tradicional, sería la palabra, creo yo. Ujú. Es el pecado sexual, wow, hiciste lo peor del mundo. Yo creo que te miran menos mal si supieron que mataste gente a que si fuiste prostituto o prostituta. Yo creo que la gente lo mira muy mal.
Y yo creo que no está bien eso. No está bien que nosotros Eso que- juzguemos a una persona por un pecado si nosotros cometemos pecados diariamente. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar nosotros, mucha. Perdón. Sí, Salud. y creo que eso es lo que sucede en muchas iglesias, porque imagínense que ustedes como persona están hablando con alguien y de repente pasa una hermanita o un hermanito ahí y escucha sexo. Uy, oíta, ese pecador. Sí, O sea, exacto. Es decir, no, ese es lo peor. Cómo juzgan las personas. Sí. Es decir, uno puede decir varias cosas, pero de repente alguien escuchó que estabas hablando de algo sexual. Alarán, sos el peor pecador de esta vida. sí, y eso creo que, y por ese problema creo que mucha gente que no va a la iglesia o que no es cristiana critica a los cristianos de esa forma, por lo cuadrado que se han vuelto en ese sentido, o por tanto criticar, o por Y por lo tanto... hipócrita que es, porque realmente la sexualidad Sí. es algo que todo el mundo tiene que lidiar todo el tiempo. Cabal. Exactamente, entonces nos damos cuenta de que Dios sí quiere que nosotros estemos en santidad y nos damos cuenta que la virginidad es un sinónimo de santidad y de pureza en la Biblia. Cuando alguien habla de algo virgen, está hablando de algo puro. Y algo puro es algo santo, y algo santo es como Dios quiere que nosotros seamos. Pero al final de cuentas hay que definir la palabra santidad, porque la palabra santidad es apartado para. Esa es la verdad, ese es el verdadero significado. Un santo es alguien apartado para. No dice para quién va, pero es algo apartado para. Entonces definamos eso para empezar. Entonces, si es apartado para, entonces si llegas virgen a tu boda y te apartaste para esta persona, ¿estás siendo santo para ella? Probablemente. Sí, tomando en cuenta la definición de santidad, sí. Ok, muchachos, nosotros lo que queremos en este programa es que ustedes, primero, sientan la libertad y no se sientan mal cuando No se tienen... sientan acusados, sobre todo. Es que Sí. es que cuando uno comete cualquier tipo de esos pecados sexuales, la madre, ahí es donde Satanás se da, pero el gusto de acribillarte con la culpa. Sí. Y déjame decirte esto, Dios nunca va a trabajar con la culpa. Eso es antibíblico. Dios nunca va a trabajar con la culpa. Aparte es que te redarguye el Espíritu Santo, pero eso es diferente. Satanás sí trabaja con la culpa. Entonces, el rollo de estos temas es para que realmente vos, primero examinate, sé transparente delante de Dios. Como decía el chavo, ese es uno de mis pensamientos. Vos no puedes exigir algo que no tenés para dar. Si vos ya no sos virgen, ¿quién sos vos para exigir que tu pareja sí lo sea? Exactamente. O sea, eso es estúpido. Y aparte de eso, este mensaje que voy a dejar es para la comunidad cristiana que nos escuchen. Dejen de estar satanizando a las personas que cometen ese pecado solo porque el pecado de él es diferente al tuyo. Pero al final de cuentas es pecado. Sí. Entonces Exactamente. hay que dejar de hacerlo. Hay que dejar de hacerlo. Es más, o sea, orar por esa persona. Ayudarla. Miren, si ahorita miren, primero un mensaje a las personas que nos están escuchando y no son vírgenes y alguna vez se han sentido culpables o mal por eso. Está bien, está bien que te sientas culpable en algún momento porque la fornicación es un pecado. Sentite mal también cuando mentís o cuando robás. Entonces, si fornicaste, sentite mal. Es decir, está bien que te sientas mal. Seas parte hombre o seas mujer. Es parte de... No sientas más culpa porque eres mujer, por ejemplo. No, eso no está bien. Es decir, sentite mal. Es decir, está bien. Porque, es decir, estás pecando contra tu propio cuerpo. Y tal vez estás como que arriesgando ese aspecto de tu persona a una persona que no lo merece. Es decir, estás dándole ese aspecto de tu persona a alguien que no lo va a apreciar y no vas a sacar nada bueno de eso. Exacto. Entonces, si no eres virgen y estás escuchando esto, no te sientas de menos. Eso es lo primero, ¿no? Ya no soy puro y santo, ya Dios no me quiere, ¿no? No, eso no es así. A la Eso luz no de es la así. Biblia no es así. Dios, tuviste un pasado, hiciste las cosas que hiciste, conociste a Dios, Dios te hizo nueva criatura. Es lo primero que tienes que saber. Y ya las cosas que hagas dentro del reino, dentro de la vida cristiana, otros 5 centavos, ¿verdad? Es otro rollo. Es otro rollo, pero si tuviste un pasado, hiciste cosas malas en ese pasado, cosas que consideras, cosas que en el momento que te hiciste cristiano sentiste culpable por haber hecho, pues pedirle perdón a Dios y seguir adelante y tratar de ser mejor persona, ¿verdad? No estamos diciendo que seas una mala persona por cometer este pecado tampoco, ¿verdad? Ahora bien, si nos estás escuchando y eres virgen, ¿cuál sería el consejo Raúl, ¿cuál es el consejo que le dirías a una persona virgen que está escuchando esto? Mano, para vos que me estás escuchando que aún no has entregado ese regalo hermoso y precioso que es la virginidad, mano, seguite guardando,
seguite guardando. Hombre, te voy a dar el mismo consejo que mi papá me dio. Probablemente me van a criticar y háganlo. Pero es preferible que si de verdad son tantas tus ganas, pues mejor anda y desahogarlas a que estés con una persona. Porque al menos al masturbarte no te estás uniendo con nadie. ¿Estás pecando? Sí, pero ¿me entienden? Ese es el Sí, consejo que yo, sí. que yo les dejo a ustedes. Y tendremos otro tema hablando de eso. Ajá, ¿qué? No, es decir, sí, sí. hablaremos de la masturbación en su momento. Me quedé Sí, así. mano. Entonces, para terminar, mi consejo sería ese: sigan guardándose, muchacha. No le entreguen eso a personas que no valen la pena. Y no te pongas Y en sí. posiciones en las que ya no vas a poder decir que no, ¿verdad? Ajá, exacto. Y créanme, sí se puede. Sí puedes. La verdad es que sí se puede. Ahorita me ponía a pensar de... Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguna de las personas que nos está escuchando va a decir o hizo así como con la persona que él estuvo de novio, o sea, tuvieron una vida sexual activa y con esa persona se casó y sigue... Teniendo una vida sexual activa. Ajá, Obviamente, o sea, pero... la diferencia es, lo voy a poner así: lo hicieron fuera, ahora ya están adentro. No, es decir, Una obviamente cosa como dentro así. le van a dar aún más, ¿va? Pero, Ajá. Ajá. pero yo creo que es interesante, no sé. Porque, bueno, estuvimos hablando, obviamente, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y todo, pero creo que tal vez no nos dimos mucho a entender también en ese aspecto. La persona de, con la que perdiste tu virginidad es la misma ¿estás con la que te terminaste todavía- casando. Ajá, ¿estás con ella todavía? ¿O fue a alguien que ya pasó? Pues enhorabuena, se dieron cuenta que tal vez sí eran compatibles, como decía la chava. Cometieron el error juntos, pero al final de cuentas se quedaron juntos. Pues, Ajá, yo cabal, creo mano, que... me llegó esa onda. Yo Quedaron creo juntos. que ya le dieron su corazón a Cristo, ya le pidieron perdón a Cristo, ya dijeron, bueno, Dios, sí lo hicimos antes, pero pues bendecir nuestro matrimonio de todos modos, buena onda. Sí, yo creo Y- que Dios no... Pues como lo decíamos, pecado, pero de igual forma creo que Dios no te va a juzgar porque vos fornicaste y vos mentiste. A vos te va a juzgar más que... O sea, no te va a juzgar de una forma diferente. O sea, Dios te va a perdonar el pecado que hayas cometido. Yo creo Perdonado, que, perdona. yo creo que la fornicación en este sentido es como, si lo comparamos con la mentira, el robo y todo eso, es decir, respetarlo en el sentido de que trata de no hacerlo, porque Dios, es decir, trata de darle valor al hecho de que Dios te dice que no lo hagas, ¿verdad? Dale valor a eso, dale valor a que Dios te está pidiendo que no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Si quieres creer en Dios, si quieres estar en la vida cristiana, pues hacelo, lucha por ello, no tomes, es decir, no vayas a una iglesia, sí, yo te amo Dios, yo te adoro, pues ¿cómo mostras el amor a Dios? Obedeciéndole, y esa es Exacto. una manera de obedecerle. Entonces, depende tu devoción y tu amor a Dios, qué tanto vas a cuidarte, creo yo. Entonces, Bueno. busca cuidarte si ese es tu objetivo. Ahí hay otros consejitos. Sería Pues por si a interesante. alguien le surgía la duda de verlo así, ¿no? Sería interesante algún día plantear un programa que sea 10 mandamientos versus los 2 mandamientos nuevos de Cristo. Mi hijo, ¿sabe qué haga? Empieza a anotar esas cosas, Cabal. porfa. Porque luego Sí, es man. como, yo tenía un Cabal, tema. y pase su solicitud, porfa, porque después es que ustedes no hablan los temas que yo siempre Sí, dije. pero ¿Y es cuáles que- fueron? Oh, no me Y acuerdo. siempre es como a la misma hora del programa. Es como que el Cabal. programa medio terminando. Muchas deberíamos de hablar de tal tema. Cabal. Pero bueno, entonces pasamos a la parte de refrescándote con la palabra. Pues refrescando la palabra, yo empecé, está bueno, Bien random. yo empecé buscando versículos que hablan sobre la virginidad específicamente y fue muy interesante porque cuando se habla de la virginidad en la Biblia muchas veces es como para hablar como de leyes o de cosas judías. Tomarás a una mujer virgen, por ejemplo, un mandato de Dios, o harás tal cosa. El chiste con de que, una mujer gracias a virginal. Dios, no soy judío. Sí, exacto. Y entonces yo no creía que aplicara, entonces busqué versículos sobre la santidad. Mejor. Entonces encontré en Hebreos 12:14 un versículo muy clásico que dicen: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ya sabes, yo creo que parte de la santidad es ¿cómo se llama? Estás ensuciándote cada vez que haces algo.
puede ser que aún más cuando te fornicas con una persona, porque esa persona te está pasando mucha más suciedad de la que tenías. Ayer yo asistí a una boda en este fin de semana y el pastor de esa boda decía, ¿saben qué? La salud no se contagia, la enfermedad sí. Esa onda. Sí, cabal. Curiosamente también estuve en esa boda, al igual que Pete. Y Curiosamente no somos amigos de la misma persona. Saludos, Cristian. Es que no lo El quería. refrescate original. Ajá, sí. Esa frase mucha me marcó. Sí, Esa estuvo frase muy me buena. marcó y creo que no la voy a olvidar nunca. Sí, exactamente, porque yo la Qué escuché y masacre. A mí me Es cierto. pegó así. Es decir, la entonces enfermedad se si una contagia. persona... Y eso hasta lo podemos asociar cuando estás en yugo desigual. Vos sos el sano, aparentemente, porque estás lavado por la sangre de Cristo y la otra persona no. Y vos, queriendo ser sano, lo querés sanar, pero no se puede porque la enfermedad se contagia. Exacto, Qué entonces... grueso, mucha. Eres una persona virgen que ha estado cuidándose y un día decide tener sexo con esta chava que está en todas las fiestas y pues te dijo tu cuate por ahí, mano, anda a hablarle, hombre, cuando se pone bola se pone bien alegre y Bien horny. sí. entonces vas y terminas. Es decir, yo no creo que teniendo sexo con esta mujer le vas a compartir de tu cristiandad a ella. ¿Saben qué? Me Sí, viene, no creo. me viene a la Yo mente. creo que más seguro lo que ella tenga de malo espiritualmente se te va a venir a vos. Me- Entonces, me Y viene te a la va, mente y te un va a tema para- contagiar. Después lo te mismo va si eres una mujer me cristiana que viene- se ha cuidado y de repente un chavo... Ay, ese, Me viene a la me viene a la mente un tema. Lo voy a apuntar de una vez. Es que Raúl va a hablar nosotros. Me viene. ¿Cuál es me que- viene, qué le viene a la mente? Es que me viene a la mente esto, está interesante. ¿Qué diferencia habrá entre que dos cristianos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio que un cristiano tenga relaciones sexuales con un no cristiano y dos no cristianos tengan relaciones sexuales? Yo creo que dos no cristianos no hay ningún problema. Un Un cristiano y cristiano- uno no cristiano sí hay problema. ¿Y dos cristianos que sí? Yo creo que te estás afectando. Los dos están cometiendo un pecado, entonces los dos se están ensuciando. De todos modos, los dos eran bien cristianos, pero los dos están fornicando y es O pecado. sea, ¿qué diferencia? Creo que mi pregunta sería ¿qué diferencia hay? Solo eso sería. ¿Qué diferencia hay entre esos tres casos? Dos personas sucias que ya... Se ensucian más. Es decir, no se Una ensucian persona nada, medio sucia y la otra sucia Sí, terminan ensucias. ensuciándose. Y una dos no persona sucios. limpia y una persona sucia. ¿Quién se va a... Es decir, la persona sucia no se va a limpiar porque tenga sexo con vos. Es decir, los dos se van a ensuciar. Y dos cristianos limpios se van a ensuciar, sí. Yo creo. Es mi opinión. Una vez un pastor me dio este comentario. Raúl, lárgate de mí. No, un pastor se acercó y me dijo: andate. un pastor me dijo, cómeme. No, esas bromas. Un pastor un día me hizo este comentario. Nada más ve a este pastor, le voy a volver a preguntar, pero él me decía el comentario que a veces tu santidad al momento de la sexualidad podía purificar a la persona. Eso no sé. Ahí sí me agarró. Mano, en si plan. eso lo encontramos bíblicamente, hemos hallado un santo grial en esto. Voy a ir a purificar a todos. ¡Purifiquemos al mundo! A ver. Ven, voy a purificarte. No sé, Bueno, no creo sé. que ahí nos Raúl, ¿qué agarramos. estabas haciendo? La estaba purificando, ¿me entiendes? Bueno, señores, pues entonces yo quiero dejarles así. Mire, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Dice Salmos 119:9. Con guardar su palabra. Viviendo conforme a tu palabra, exactamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No forniques. No forniques. Entonces, si quieres vivir una vida íntegra, tenés que hacerle caso a Dios en todas las cosas, incluyendo esa que es muy difícil porque tu cuerpo te está diciendo, Haris, por favor, por favor. Cómeme. Igual el pequeño Pablo está diciendo, Pete, hombre. Pequeño Pablo. Es una voz interior, no es otra cosa. No estoy haciendo metáfora de otra cosa. Igual Raúl, es decir, todos tenemos eso que está constantemente, igual las mujeres, igual todos nosotros tenemos esa cosa constantemente que está así como que peca. Entonces, nosotros luchamos contra nuestro cuerpo, nosotros tenemos que luchar contra la carne. Lo dice en la Biblia Por por eso todos el lados. apóstol Pablo dijo, pobre de mí. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice, Sí. pobre de mí porque hago lo que no quiero hacer. ¿Saber a qué se refería él, va? Sí, habla de su cuerpo de pecado. Habla de su cuerpo de pecado. Y es que algún día, mucha, vamos a tener otro cuerpo, pero mientras tengamos vamos a lidiar con las
relaciones fuera del matrimonio, la masturbación y un montón de cosas Y más. muchas cosas más. Ah, Deseos carnales. Y pues esto es más deseo carnal que cualquier otra cosa. Creo que cuando alguien dice deseo carnales está hablando de eso, de sexo. Exacto. Entonces, Sí. señores, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, de este episodio si queremos feedback, si queremos Si opiniones. queremos opiniones cabal. de ustedes. Queremos saber realmente qué ustedes piensan de este tema, si creen que estamos como que por ahí, vamos bien o estamos completamente equivocados. No importa, cualquiera de los dos opinan, nos odien, nos amen, quieran golpear a Raúl en la cara, no importa, solo escríbanos, coméntenos, realmente estamos muy interesados de saber su opinión, tanto si son cristianos como si no lo son. Cabal. Es decir, si no Y eres quiero que- cristiano, Ajá, y quiero que también nos digan qué valientes son al tocar estos temas. Sí, porque la mano no lo hace. normalmente ustedes en una radio cristiana nunca, probablemente. O no sé si ya lo hicieron, pero yo no he tal vez escuchado. Lo hacen, pero no de una forma tan abierta. Sí, no, tal vez de una forma tan abierta, pero... y queremos ser aún más abiertos. Yo Sí, creo que este queremos- fue, de la serie de la sexualidad, este fue el tema más suave, Sí, siento yo. Creo que pero nos venimos con cosas más... Queremos más atraernos a esas cosas y no atraernos de una forma mala, porque estamos tratando de que, como les decíamos al principio, esa educación sexual sea parte de la vida de uno, porque tendría que ser de la parte de la vida de uno, pero queremos hacerlo de la forma correcta. Entonces, escuchando consejo, opiniones y todo eso, queremos que también, no sé, te informes tú también. Entonces, yo como consejo final solo te diría, no busques en internet o no busques en otros lados. Si aún tienes esa curiosidad y no sabes, no te informes mal. Sí, Pide si consejo. pones sexo en internet te van a salir muchas Sí. cosas. Si quieres, pide consejo a un adulto mayor o si no tienes tanto confianza, escucha Refréscate, ahí te vas a informar. Pero o si tienes Hay jóvenes sabios. confianza en alguien, infórmate de la forma correcta, pero alguien que te va a informar bien, no que te vaya a Desinformar. Es que yo soy virgen. Venite, papayito, te voy a llevar. Nada, o sea, No. Ahorita, papayito, te voy a enseñar lo que es la vida. Mira, te pone frente a una compu Pero y te arruina la solo sí, eso. sí. Y Como queremos como el amigo de atraernos a 30 años de Raúl. más. Cabal. Era de 17. Pero sí, queremos atrevernos a hablar de estos temas porque creo que estamos, como le dijimos, un poquito cansados de los temas comunes que todo el mundo te quiere enseñar, pero nosotros queremos romper esa barrera y hablar de más cosas. Ok, señores, nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Refrescate GT. Nos pueden seguir en SoundCloud como Refrescate y en iTunes como Refrescate Podcast, en YouTube como Refrescate también. Recuerden que estamos todos los martes, nos pueden escribir déjenos en iTunes si tienen, como si nos escuchan en iTunes, por favor déjenos valoración, pónganos 5 estrellitas y dejen un comentario. Eso ayuda a que subamos en los rankings de iTunes, por favor. Igual en YouTube y en SoundCloud y en Facebook y en Instagram, en donde quieran, háganos sus comentarios, sus opiniones de este tema y todos los temas que hagamos. Amamos que tengamos ese feedback de ustedes. Y pues esto fue el episodio número 3 de la segunda temporada de Refréscate. Yo soy Jaris Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Así que adiós, hasta la próxima.